Vamos a empezar por Brasil, el principal productor de Sudamérica. En el caso de la soja, se estima que la cosecha está alrededor del 5% actualmente. El estado vegetativo en Brasil, en promedio, el promedio nacional para todo el país está trazado alrededor de 20 a 25 días. El estado más avanzado es el principal estado productor de Brasil, Mato Grosso, que produce alrededor de unas 30 millones de toneladas, de lo que sería una proyección de unas 103 a 104 millones de toneladas. En lo que se refiere a Brasil, se espera que la zafra de verano de Brasil llegue a 28 millones de toneladas de un total proyectado de 84, pero ese número se podría haber afectado justamente por el atraso en el estado vegetativo actual de los cultivos de verano, debido a que aproximadamente el 10 de febrero ya se podría estar cerrando la ventana de siembra para los cultivos de safriña. El mismo problema tenemos en Paraguay en algunas áreas donde el atraso de los estados vegetativos también podría afectar en el cultivo del maíz safriña, también de la soja safriña. Paraguay se sigue estimando la producción de soja en 9.5 millones de toneladas y obviamente la proyección del maíz safriña va a depender del área estimada de siembra, que el año pasado fue alrededor de unas 600.000 hectáreas. Argentina, el clima esta semana fue favorable, las regiones inundadas tuvieron temperaturas elevadas y no hubieron lluvias, o sea, fue lo ideal obviamente para que se evapore el exceso de agua y el suelo absorba también el exceso de humedad. Sin embargo, obviamente ya hay una disminución en las proyecciones del total de área, también en la productividad, que se verá comprometida de cierta manera por estas irregularidades climáticas, así como el sur de la provincia de Buenos Aires también se vio comprometida por un déficit hídrico. Ahora también está lloviendo regularmente, pero para Argentina, por ejemplo, se estima que unas 300.000 hectáreas de maíz están también con problemas. Eso podría significar una disminución, algunos analistas dicen, de más o menos 1 millón de toneladas de producción de maíz a unas 35 millones de toneladas, y la producción de soja estaría quedando en alrededor de 52,5 a 53 millones de toneladas. Y esto que mencionaste, tanto para Brasil como Argentina, la situación que se da con estos grandes productores, ¿va a afectar finalmente a la oferta y la demanda a nivel mundial? Sí, afecta principalmente por Argentina, porque Argentina es el principal exportador de los subproductos, por la capacidad de molienda y Ujú. en la oferta y demanda doméstica argentina, el consumo interno es mucho más bajo que la exportación. Se proyecta, por ejemplo, que Argentina llegue a exportar hasta 32 millones de toneladas de harina de soja. Eso sería alrededor del 47% del market share global de las exportaciones de harina. Por el lado de los subproductos sí se podría comprometer, por eso se vio un importante rally en los precios de los subproductos últimamente en la Bolsa de Chicago. Sin embargo, si vamos a hablar solamente a nivel producción, no sería tanto, porque las proyecciones iniciales para Argentina, que es el único país prácticamente hoy productor de soja que no alcanzó una zafra récord, estaría comprometido en alrededor de 3 a 4 millones de toneladas según las bolsas de Buenos Aires y la Bolsa de Rosario. Y en cierta medida el excedente de producción de Estados Unidos y Brasil actualmente obviamente compensan eso. Entonces, a nivel granos, no afecta de gran manera la proyección de 338 millones de toneladas de producción mundial y las 168 millones de toneladas que sería el aportante de Sudamérica. ¿Y cuál fue la variación de precios de esta semana en el mercado internacional? ¿Hubo o no avances? Sí, no hubieron avances, Omar. Perdió valor un poquito el mercado había avanzado en las últimas 2 semanas y bueno, esta semana hubieron algo de liquidaciones. La soja perdió unos $6 por tonelada en la bolsa de Chicago, dejando así el mercado fase Asunción alrededor de 359, $360 por tonelada en Asunción. En los subproductos, la harina perdió también algo alrededor, la harina de soja perdió como $6 por tonelada. El aceite perdió unos $19 por tonelada. El maíz y el trigo también se vieron afectados en $3 por tonelada aproximadamente cada uno. En este caso, los analistas políticos ya hablan de lo que se conoce como efecto Trump. ¿Esto también se traslada a lo que tiene que ver con los cereales y la oleaginosa a nivel internacional? ¿Afecta a la cotización del mercado de Chicago, por ejemplo? Sí, afecta en gran medida, Omar. Por ejemplo, ahora el famoso caso de la bendita muralla, ¿no? Sí. Que todavía no se sabe el presupuesto, si son 8, 15 o 30 mil millones de dólares, y Ujú. que obviamente el gobierno americano
quiere repasar el costo de la muralla al gobierno mexicano y por esa razón, obviamente, el presidente Peña Nieto de México no se quiso reunir con Trump últimamente, Sí. porque no hay un acuerdo en eso. ¿Qué está pasando ahí? Para que tengan idea, las exportaciones mexicanas, el principal aliado comercial de México obviamente es Estados Unidos, y Estados Unidos cuenta como el principal destino a las exportaciones mexicanas. 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Así como, ¿qué representa México para Estados Unidos en la agricultura? México es el segundo mayor comprador del maíz norteamericano después de Japón, y es el principal comprador de carnes de Estados Unidos. Se estima hoy de que si, por ejemplo, hay un quiebre en el NAFTA, en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y México, eso podría afectar en la economía de Estados Unidos algo alrededor de 60.000 millones de dólares en lo que impacta a la economía agrícola de los Estados Unidos. Y obviamente México se quedaría sin el recibimiento de productos muy importantes, porque obviamente el consumo de maíz per cápita es muy importante en México, y obviamente eso desestabiliza de cierta manera lo que serían los orígenes de las importaciones de maíz en México. Puede generar obviamente oportunidades para otros orígenes, ¿verdad? Pero obviamente por una cuestión logística y de varios años de un tratado de libre comercio va a afectar sí o sí. Por esa razón, obviamente, de cierta manera nosotros estamos viendo estos retrocesos en los precios, porque hay algo de incertidumbre en cómo eso va a impactar en los balances de la oferta y demanda global. ¿Y cómo reaccionan los grandes fondos de inversiones en estos casos? En este caso, por ejemplo, Omar, los fondos han salido de posiciones, empezaron muy bien el año con mucho optimismo para los agri-commodities, como se dice en el mercado de diferentes clases de activos de inversión. Los fondos, por ejemplo, en lo que fueron las 2 primeras semanas del año de 2017, compraron agresivamente agri-commodities. Hubo una lectura de que compraron de la manera más agresiva en los últimos 6 meses, lo que son los 13 principales agri-commodities que cotizan las bolsas internacionales. Vimos, por ejemplo, cómo aumentaron las posiciones de 95.000 contratos comprados de soja a 135.000 aproximadamente. Cada contrato cuenta con 136 toneladas de soja en la bolsa de Chicago. Hubieron compras muy importantes también por la situación argentina de harina de soja, alrededor de unos 30.000 contratos. Sin embargo, ahora con esta situación, como hay un desequilibrio que puede generar la política del actual gobierno norteamericano, los fondos están saliendo de esas posiciones, vendiendo parte de esas posiciones, y por eso justamente vimos esta liquidación esta semana en la bolsa de Chicago. ¿Y cuál podría ser la tendencia a corto plazo, analizando todo lo que mencionaste, la situación de Brasil, la situación de Argentina, el aspecto político de Estados Unidos? Si sacamos un balance, Omar, si vamos a ver solamente los fundamentos, hoy China está importando, está comprando y está importando mucha soja, ha crecido. Hay estimaciones de algunos bancos de inversiones mundiales, por ejemplo, que estiman que el crecimiento en la demanda, que suele ser de un ritmo de aproximadamente 3% anual, este año podría subir a 5 a 6% en el caso de la soja. Para que vean, por ejemplo, hay una proyección de Luzda de que China para la campaña 16-17 debe importar alrededor de 86 millones de toneladas. Y obviamente si fraccionas las 86 en 12 meses, te da algo un poquito más de 7 millones de toneladas. Y en diciembre, por ejemplo, casi importaron 9 millones de toneladas. O sea, ya hay estimativas, por ejemplo, de que las compras de China van a ser mayores de lo que está reportando de Luzda. O sea, hoy hay mucha demanda, que eso obviamente genera soporte a los precios. El dólar está retrocediendo, algo que también le genera soporte a los precios. La oferta es muy amplia, pero sin embargo la demanda está creciendo a un ritmo mayor, y eso podría generar un impacto en los stocks futuros y eso darle soporte a los precios. Ahora, el problema obviamente de la nueva administración del mandato del presidente Donald Trump en Estados Unidos puede impactar en eso. Hay que ver cómo se desarrolla su política y cuál será el impacto. O sea, ahí la lectura del mercado queda un poquito más